voy a presentar lo que estamos haciendo un poco en la línea de mecánica de materiales avanzados. Y la línea está formada por 4 profesores permanentes. Son Álvaro Ruiz Druejo, que es profesor contratado doctor, Javier Segurado, que es profesor titular, y Carlos González y yo, que somos catedráticos. Después de cambiar el nombre de la línea, que ya era muy obsoleto, porque tenía 10 años en mecánica de materiales compuestos, al preparar esta presentación me he dado cuenta que habría que volverlo a cambiar otra vez, pero bueno, o sea, eso ya lo haremos para lo siguiente, porque intentando buscar un tema común para las cosas que hacemos, pues realmente me he dado cuenta de que el tema común va en otra línea diferente, ¿no? Y yo creo que el tema común va en lo que se puede llamar ingeniería de materiales computacional, ¿no? Y cuando uno lee esta palabra dice, bueno, ¿y esto de la ingeniería de materiales computacional qué es? Dice, pues es muy sencillo, es intentar hacer diseño de materiales virtual, lo que se llama diseño virtual, procesado virtual y ensayos virtual de materiales, de manera que los nuevos materiales puedan ser desarrollados en el ordenador in silico antes de que hayan sido realmente desarrollados en el laboratorio. Y la cuestión es, bueno, ¿y por qué ahora esto? Porque esto es una línea que parece ser que es interesante ahora. Yo creo que hay 3 razones fundamentales, ¿no? La primera es la madurez de las herramientas de simulación. Es decir, yo que ahora hago mucho cálculo de mecánica cuántica, pues antes tenías que hacerte tu propio código y ahora tienes bastantes códigos comerciales. De manera que cualquier tipo de simulación hay códigos muy poderosos, muy bien optimizados y que si tú conoces la física realmente los puedes utilizar. Y eso no pasaba hace 10 años, ¿no? Lo segundo es el ever increasing power of digital computers, y es cierto que cada vez con todo este tema de la paralelización, ahora el uso de GPUs, etcétera, las cosas que hacíamos hace 20 años en 2D sufriendo muchísimo, antes Jaime hablaba del Frank 2D, pues ahora esto se hace en 3D sin despeinarse. Y lo tercero, y que es donde está la ciencia realmente, es la emergencia de nuevas simulaciones de modelización multiescala que son capaces de hacer el bridge, el paso de longitudes y de tiempos de escala muy diferentes y, por tanto, utilizando técnicas fundamentales, resolver problemas reales de la vida diaria, ¿no? Y si uno consigue esto tiene 2 beneficios fundamentales, ¿no? El primero es acelerar el desarrollo de los materiales, o sea, incluso si lo haces por un sistema de ensayo y error, es muchísimo más rápido hacerlo en el ordenador que no ir al laboratorio, fabricar el material, ensayarlo, volver, etc. Y lo segundo es que hoy en día, cuando uno diseña una estructura, un componente, pues uno lo diseña y al final de todos los materiales que tiene disponible, pues dice, bueno, pues este es el mejor, relación calidad-precio, y elige uno, pero uno rara vez optimiza los materiales para una determinada aplicación. Si uno desarrolla materiales in silico, pues uno lo que puede hacer es integrar la optimización del material en el diseño de optimización y, por tanto, optimizar cada material para cada aplicación. Y la estrategia para conseguir esto pues es muy sencillo. Es integrar todas las herramientas de simulación en una estrategia multiscala capaz de simular el procesado, la estructura, las propiedades y el comportamiento de los materiales en ingeniería. Claro, esto es sencillo en algunas ocasiones. Esto, por ejemplo, es sencillo si uno se dedica a propiedades ópticas. Y es sencillo porque todo lo que pasa importa en propiedades ópticas ocurre en el tamaño de la longitud de onda de la luz. Con lo cual, normalmente, con una técnica de simulación, uno puede resolver todos los problemas. O incluso si uno se dedica a la microelectrónica, pues todo lo que pasa en microelectrónica ocurre en una longitud que es la escala del nanómetro. Y utilizando pues, técnicas de quantum mechanics, DFT, pues uno puede resolver los problemas. Pero si uno quiere decir, bueno, pero ¿cuál es el caso peor, el caso más complicado, el más puñetero para desarrollar esta estrategia de simulación? Pues sin lugar a duda es el que nos atañe aquí, que son los materiales estructurales. Porque si uno quiere predecir la resistencia a fatiga, el módulo elástico y la tenacidad de un bloque de un motor de aluminio, pues esas propiedades dependen de la estructura, si es FCC o HCP, depende del tamaño de los precipitados, depende de las dendritas, depende de la porosidad, depende de una serie de fenómenos que ocupan 9 órdenes de magnitud diferentes en tiempo y en escala. Y esto hace que este problema sea extraordinariamente complicado. No basta una sola técnica de simulación, sino que uno tiene que utilizarlas todas ellas y además tiene que unirlas. Y eso hace que las cosas sean mucho más complicadas. Bueno, este es un tema en el que empezamos a estudiar, a trabajar hace años en el mundo de los materiales compuestos. Y realmente pues esto dio lugar a una estrategia de simulación que la hemos transferido a la industria y que hoy en día pues, lo utiliza pues eso, Fokker, Airbus, Boeing, todas las grandes empresas, que es una estrategia de simulación multiescala para materiales compuestos en el mundo continuo. Básicamente, uno tiene la estructura, tiene el componente, tiene el laminado
y tiene la lámina. Y la gente que hace lo que llaman Global to Local Approach en la industria, lo que hace es que uno calcula toda la estructura, se encuentra con un hotspot, hace un cálculo por elementos finitos más y ya no puede hacer más, ya no puede pasar por aquí. Y nuestra estrategia fue cambiar el orden de las flechas. Lo que hacemos nosotros es, empezamos con una estrategia bottom-up. O sea, empezamos por aquí, cogemos las fibras y la matriz, medimos mediante técnicas de nanomecánica las propiedades de las fibras, la matriz y la intercara, y utilizando micromecánica computacional, pues calculamos cuáles son las propiedades de esta lámina y las homogeneizamos. Y esa información la pasamos a este nivel, donde tenemos todas las láminas homogeneizadas, cada una en su dirección, con las intercaras, y haciendo mesomecánica computacional homogeneizamos y obtienes un laminado virtual, y esta información es la que utilizas aquí para diseñar el componente. Y esto es multiescala, porque uno lo que va pasando es información de una longitud de escala a otra longitud de escala que se encuentra por ahí. Bien, pues esto empezó con un trabajo seminal de Carlos, hace ya años, en el año 2007, que ahora se ha convertido en un paper clásico que todo el mundo cita, bueno, cuando uno tiene pues, un material compuesto, uno le ensaya compresión y ve que se forma una grieta a 45 grados, y más o menos, y cuando uno lo mira, pues ve que se forma una banda de cortante ahí, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar reproducir la microestructura y ver qué pasa. Entonces uno empieza a hacer un ensayo y empieza a comprimirlo y ve que efectivamente pues lo que ocurre es exactamente eso, que se forma entre las grietas, se produce de cohesión, o sea, uno mete todos los mecanismos de fallo. Bueno, y esto lo repetimos para todas las posibles situaciones y modos de fallo que hay en un material compuesto y funcionó. Y luego esto pues uno va y lo pasa ya al nivel de mesomecánica. O sea, aquí lo que tiene es el laminado, donde cada una de las láminas está homogeneizada, uno pone todos los mecanismos de daño y es capaz de predecir pues, el impacto. Y lo importante aquí es que si uno cambia las propiedades de la resina o lo que sea, pues esta estructura permea y te permite decir cuál es la resina óptima, cómo tiene que modificar la intercara para tener materiales con propiedades óptimas. Y bueno. Esto requirió también el desarrollo de técnicas experimentales de nanomecánica y de micromecánica para medir las propiedades de los materiales a nivel microscópico, medir las propiedades de la intercara, lo mismo que antes contaba Jaime, pues a nivel macroscópico, es decir, pues esto es lo mismo, pero a nivel de una fibra con un nanoindentador, ese que se encuentra por ahí, para hacer ensayos in situ, donde se ve cómo la grieta se va propagando. Esto es toda la tesis de Luis Pablo, que dirigieron Carlos y Javier, y que realmente pues, tiene unos resultados estupendos de ver todos los procesos micromecánicos. Muy bien, y estábamos en esto, cuando dije, bueno, esto está bien, pero esto es todo en el continuo. Y las típicas cosas, dije, bueno, y esto lo podemos aplicar a materiales metálicos. Y de estas cosas que a uno se le ocurren en la ducha, empecé uno a pensar y decir, bueno, pues para ir desde los átomos hasta el componente, pues habría que poner unas y otras herramientas de simulación. Y entonces, pues, ¿se aparece? Ah, bueno, estas son más cosas de las que hace ahora Carlos, que ahora está haciendo mucho tema de fabricación y uso de sensores en colaboración con Juanjo Vilatela en INDEA, que ha desarrollado una fibra de nanotubos de carbono, también financiada por el European Research Council. Pues lo que están haciendo son simulaciones de infiltración para ver cómo cuando se infiltra una preforma de fibras de carbono con una resina, cómo va variando la profundidad del frente y mediante un sensor intentar predecir cómo es el surface fluid para intentar predecir todo lo que es la fabricación. Pero lo que decía antes, estábamos en esto y dije, bueno, podemos hacer esto para materiales metálicos, y entonces, pues todo lo mismo, el mismo sensor. Perdón, es que ya se ve. Otra cosa que hemos hecho, perdonad, en el pasado es todo lo que es la tesis de Álvaro, también en estas líneas bottom-up, que es todo el tema de la mecánica de un tipo de materiales muy curiosos que son los tejidos no tejidos, o los non-wovens. Y entonces lo que se trataba están formados por una serie de fibras puestas una encima de otra, y cuando se rompen, pues se rompen de una manera muy curiosa, con localización. Lo que fue la tesis de Álvaro fue desarrollar toda la caracterización micromecánica y todos los modelos para predecir la rotura de estos materiales. Y la verdad es que estos materiales luego han sido muy interesantes porque tienen unas propiedades muy curiosas. Esto fue una cosa que descubrimos hace unos años, que es que tienen lo que se llama inverse notch sensitivity. O sea que cuando uno les hace una grieta bilateral, resulta que la resistencia mecánica del ligamento es mayor que la resistencia mecánica del material que no tiene grieta. O sea que las grietas los hacen más resistentes. Y todo esto fue un gran descubrimiento que tiene que ver con las variaciones en la microestructura. Cuando uno tiene una grieta, cómo las fibras se van orientando, y eso hace que tengan más resistencia. Y luego también, pues, lo que fue la tesis de Francisca Martínez Zergueta, que ahora es profesor en Edimburgo, pues extender todo este trabajo en non-wovens para una aplicación que es muy importante, que es todo el tema del impacto balístico.
y vamos a ver cómo se comportan. Pues, de manera que todas estas cosas entran dentro de ese campo de multi-scale modeling, de pasar de una longitud de escala, de la micro a la macro. Pero como decía antes, la verdad es que tenía otras preocupaciones. Dije, ¿podríamos ir realmente desde los átomos? Y entonces, en ese momento, pues se me ocurrió esto. Y este diagrama es lo que dije, bueno, pues esto es una manera de empezar en los átomos y acabar en el componente. Y esto que tiene tantas flechas y que es tan complicado, en el fondo se puede explicar mejor, ¿no? Diga, esto tiene dos partes. Tiene una parte de la izquierda que es lo que se llama procesado virtual, y uno empieza con la composición química de la aleación y haciendo cálculos ab initio, de mecánica cuántica, pues uno puede tener la estructura de todos los diversos intermetálicos que se forman, y luego, utilizando sistemas de cluster expansion y Kinetic Monte Carlo para obtener la función de partición de mecánica estadística, pues uno puede calcularse cuál es la contribución entrópica y puede calcularse pues cuál es el diagrama de fase. Y además, si uno pone pequeñas impurezas y utilizando teoría de transición de estados, pues uno puede calcularse la movilidad de las intercaras y de los elementos. Esto es lo que en la comunidad metalúrgica se llama Kalfa Didictra. Y cuando uno tiene esta información, pues uno con un código de Computational Fluid Dynamics llena un molde y en cada uno de los puntos del molde uno se calcula cuál es la variación de la temperatura con el tiempo, cuál es el gradiente térmico y cuál es la velocidad de solidificación. Y utilizando otra técnica de simulación, que son los modelos de campo de fase o de phase field, pues uno puede simular el proceso de solidificación, cómo se genera la microestructura y si luego hace un tratamiento térmico, qué precipitados aparecen en la microestructura. Con lo cual uno tiene una descripción completa de la microestructura. Y una vez que tiene hecho eso, pues uno pasa a la segunda parte, que es lo que se llama virtual testing. Si uno tiene el policristal y uno conoce las propiedades del monocristal, pues utilizando homogeneización computacional, o sea, un volumen representativo, uno se puede calcular las propiedades macroscópicas y luego pone un modelo de daño y tiene una ecuación constitutiva y puede calcular el comportamiento mecánico. Lo difícil es calcularse cuál es la tensión crítica resuelta para mover las dislocaciones en todos los planos, que depende del tipo de red que uno tiene, depende de los átomos de soluto, depende de la interacción entre las dislocaciones y depende también de la presencia de precipitados. Pero de nuevo, todas estas contribuciones se pueden calcular utilizando Molecular Dynamics, Molecular Statics, ab initio, dinámica de dislocaciones. Y bueno, pues escribí 15 páginas, las puse en un papel, lo envié al European Research Council y me dieron el dinero. Y entonces, pues lo que me he estado dedicando ahora en estos últimos años, ya aún me queda un poco de tiempo, es simplemente pues, a entretenerme viendo si esto es posible y no es posible, haciendo todo lo que es la parte de simulación y también haciendo todo lo que es la validación experimental en dos aleaciones, modelo aluminio-cobre y magnesio-aluminio, para ver si esto es posible o no es posible o cuáles son los bottlenecks. Todos estos proyectos son lo que se llaman proyectos de high gain y high risk. Y bueno, pues esto es lo que hago. Cosas que hacemos, pues por ejemplo, simulación de precipitación en una aleación de aluminio-cobre. Pues uno coge el aluminio y el cobre y haciendo cálculos de quantum mechanics, pues uno se calcula cuáles son los parámetros de red y las constantes elásticas de la matriz y de los precipitados, y luego haciendo ese mismo tipo de cálculos se calcula cuál es la energía de la intercara, y utilizando a partir del diagrama de fases, pues se calcula cuál es la energía química, y luego cuando uno mete un precipitado deforma la red y hay una energía elástica. Todas estas contribuciones las mete dentro de un modelo de campo de fase y al final es capaz de predecir la formación homogénea o heterogénea, en este caso sobre una dislocación de precipitados, y uno compara con resultados experimentales. Luego, cuando uno ha hecho esto, pues lo siguiente paso es ya predecir el endurecimiento, o sea, qué ocurre cuando las dislocaciones chocan con los precipitados. Y de nuevo, uno tiene su distribución de precipitados, tiene las propiedades de las dislocaciones que obtiene mediante dinámica molecular, tiene las propiedades de los precipitados y de la matriz mediante primeros principios, y el modo de cálculo depende del tipo de precipitado. Si el precipitado es muy grande, pues entonces uno puede utilizar dinámica de dislocaciones, porque la teoría del continuo se aplica. Entonces ahí veis la dislocación, como va haciendo Oro-One loops, y uno se calcula cuál es la tensión necesaria para mover las dislocaciones. Si el precipitado es muy pequeño, el continuo no funciona. Y entonces lo que uno tiene que utilizar pues son simulaciones de dinámica molecular, y ahí, utilizando teoría de transición de estados, es capaz de pasar de los tiempos y las escalas de dinámica molecular a las escalas del continuo, y al final esto lo mete en un modelo de plasticidad cristalina y predice las propiedades del policristal. Se trata de hacer bridging de length scales. Esto también pues lo hemos utilizado, y esto es un trabajo de un proyecto que le dio Javier, para cuestiones, si queréis, ya más prácticas.
cuando uno tiene una superaleación y uno quiere predecir el comportamiento de esa superaleación, pues lo que puede hacer es lo mismo. Uno tiene todos los cristales, crea un policristal y necesita las propiedades de cada uno de los cristales. Como hacerlo mediante multiscale, metiendo un material muy complejo con 10 aleantes es muy difícil, lo que lo hacemos es experimental. Entonces cogemos el policristal y en el policristal, con un cañón de iones, tallamos una pequeña probeta, ensayamos esa pequeña probeta, que tiene aproximadamente unos 5 micras de diámetro, conseguimos calcular cuáles son las propiedades del monocristal, lo metemos aquí y calculamos las propiedades macroscópicas del material. O, si queréis, esto incluso, y esto es otro proyecto que Javi desarrolla ahora fundamentalmente, es la predicción para la vida en fatiga. Entonces, aquí lo que tiene de nuevo es su policristal, con una microestructura bien definida, y uno coge un modelo de plasticidad cristalina que es fenomenológico, pero que es capaz de predecir isotropic hardening, kinematic hardening, todas las cosas que se producen. Entonces uno utiliza su código de simulación, el que le parezca, elementos finitos, aunque ahora cada vez utilizamos la transformada de Fourier, uno se calcula el comportamiento cíclico del material, lo compara con los experimentos que uno ha hecho, construye una error function, o sea, ve cuál es la diferencia, y luego haciendo fitting, ahora se llama machine learning, el fitting se llama machine learning y hay que ponerse al día, pues uno simplemente lo que hace es, uno obtiene cuáles son las propiedades del single crystal y itera hasta que uno tiene un modelo del material que es adecuado, que le permite reproducir el comportamiento en fatiga. Y luego, una vez que ha hecho eso, pues lo que uno necesita es decir, ¿cuándo va a empezar la grieta en fatiga? Pues la grieta en fatiga va a empezar cuando un parámetro, la energía disipada, la máxima deformación plástica acumulada, es máximo en un punto de la microestructura. Eso uno se lo puede calcular, pero tiene que calibrarlo. Y para calibrarlo, pues la estrategia es, uno se va al sincrotrón, hace un ensayo de fatiga, y en el sincrotrón ve cuando la grieta comienza, y entonces, como en el sincrotrón uno sabe cuál es la microestructura, pues entonces pues puede decir, bueno, pues esta es la manera de calibrar mi parámetro, y con esto uno es capaz de predecir la vida en fatiga de policristales. Dentro de todas estas cosas, pues hay nuevos desarrollos, y Javier, con un estudiante de doctorado suyo, pues ha desarrollado un nuevo código para hacer homogeneización, que como decía, está basado en la transformada de Fourier. La ventaja fundamental es que Javier dice que es orders of magnitude. Yo creo que poner order of magnitude sería más decir, pero él puso la S y no sé si sería una errata o no sería una errata, lo vamos a dejar en orders of magnitude. Lo que sí es cierto es que es muchísimo más rápido que elementos finitos, lo cual te permite tener unas discretizaciones muchísimo más finas, o si uno quiere hacer fatiga, donde uno tiene que simular muchos ciclos, es la única manera de ir por ahí. Además de eso, pues también intentar hacer un acoplamiento de la evolución de la microestructura con el comportamiento mecánico, o sea, lo que son thermodiffusive mechanical problems, o por ejemplo aquí en un modelo de acoplamiento de la evolución del tamaño de grano con la microestructura, y se va viendo, digamos, todos estos también están resueltos por FFT, ¿no, Javi? Estos son elementos finitos. Y, digamos, otras cuestiones que son utilizar estas técnicas para computational acoustics, inverse problems, básicamente uno mete una onda acústica aquí y de la dispersión de las ondas que salen intentar decir algo sobre lo que es la microestructura, o sea, nuevos métodos de caracterización utilizando técnicas numéricas. Además de esto, pues Álvaro, que ya se ha cansado de las fibras, pues está empezando a trabajar en otros temas, en un proyecto que él está liderando, que es un tema que es muy interesante, que son problemas multifísicos. Y entonces es simplemente problemas donde uno tiene que acoplar problema mecánico y térmico, que esto es lo fácil, problema mecánico difusivo o problema mecánico y químico. Y esto, por ejemplo, pues es un ejemplo de intentar acoplar pues todas estas técnicas para lo que es, si no me equivoco, fragilización por hidrógeno, porque aunque no lo decías, pero vamos, más o menos parecía, intentar, vamos, en un solo marco de un solo código resolver todas las ecuaciones diferenciales que rigen todos los fenómenos y realmente intentar ir a problemas multifísicos. Y hoy en día, de nuevo, hay códigos comerciales o no comerciales muy abiertos que permiten hacerlo y es una extensión natural de las capacidades de simulación. Junto con esto, pues ha habido otra línea que hemos desarrollado mucho, que es toda la línea de nanomecánica. Esta línea ha crecido mucho últimamente, sobre todo porque cuando uno empieza a hacer mucha simulación a nivel atómico, pues uno realmente empieza a encontrarse en longitudes de escala en que puede comparar directamente las simulaciones con los experimentos, y eso pues da mucha riqueza. Entonces, una cosa que hicimos, empezamos a hacer, fue simulación, voy a poner algunos ejemplos, del proceso de materiales compuestos, intentar entender cómo la resina sube a través de los mazos de fibras. Estos son los mazos de fibra, estas son fibras de vidrio, cada fibra son 10 micras, y entonces esto lo que hace es hacer el proceso de infusión
en un tomógrafo, y lo que veis aquí es esas líneas azules, es ver cómo la resina sube, y estos son una serie de diagramas que te permiten conocer cuál es la fracción volumétrica local de las fibras, cuál es la permeabilidad local, cuál es la capilaridad, y por tanto ver cuándo se va a producir infiltración o cuándo vas a tener zonas secas, algo que a la industria le interesa muchísimo. Estos son los primeros ensayos que se hicieron a esta escala, ¿no? Otra cosa en la que últimamente me he dedicado es materiales con propiedades nuevas a escala nanométrica. Y quizás los más interesantes son los nanolaminados de cobre niobio. Uno coge una placa de cobre y una placa de niobio y lo que hace es las hace un sándwich y las lamina. Entonces quedan más pequeñitas. Las corta por el medio, las vuelve a poner una encima de otra y las vuelve a laminar. Entonces, si uno repite esto muchas veces, uno empieza con esto, donde uno tiene el niobio y las dos capas de cobre, 1 o 2 milímetros, y si uno lo hace muchas veces, pues cada vez son más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, hasta que al final acaba teniendo un nanolaminado que tiene pues del orden de 10-15 nanómetros. Y estos materiales que son cobre o niobio tienen resistencias de varios gigapascales. De hecho, hay mucha industria interesada en hacerlo con hierro y acero, porque tienes las mismas propiedades de un acero de alta resistencia con la mitad de la densidad que se encuentra por ahí. Pero una cosa que es interesante en estos materiales es ver cómo se deforman, cuál es el efecto de la microestructura. Y claro, aquí necesitas una técnica que te permita resolver nanómetros durante el ensayo. Bueno, y esto es el dispositivo. Esto es lo que se llama un push-pull, y al final lo que tú haces es poner tu probeta ahí y luego tú indentas con un indentador y este dispositivo convierte este movimiento de compresión en un movimiento de tracción. Y aquí lo que tú pones es una pequeña probeta de esta de hueso de perro que has fabricado de ese laminado de cobre niobio mediante tu cañón de iones, que es como una fresadora pero a nivel nanométrico, y al final lo que obtienes es una probeta como esta que tiene un espesor de 100 nanómetros que es transparente a los electrones, y lo que haces simplemente con esto es hacer un ensayo de tracción bajo el haz de electrones del microscopio de transmisión y ves cómo se deforma. Entonces, si funciona esto, funciona. Esto es la curva de tensión-deformación, esto es el laminado, estos son capas de cobre, capas de niobio, capas de cobre, esto tiene 200 nanómetros, primero tienes esto que veis aquí moverse, estos gusanitos, son las dislocaciones, que se van moviendo y entonces uno va viendo, según ahora las veréis, cómo en cada una de las capas lo que se va produciendo es un movimiento de dislocaciones, de manera que si uno no cree en la plasticidad, pues con esto espero que se convierta en un believer, y entonces pues va viendo así. Lo que es curioso es que bueno, pues el comportamiento que tiene este material es el comportamiento típico elastoplástico. ¿Veis? Todas estas cosas que se mueven aquí son dislocaciones que se van nucleando, y eso. La resistencia de este material, estamos hablando ahora en este momento de unos 4 gigapascales, ¿no? O sea, que se entra por ahí, o sea, vamos. Y la razón que tiene este comportamiento tan alto simplemente es porque las dislocaciones están confinadas y por tanto pues, tienen una distancia media de recorrido muy pequeña y bueno, se van moviendo. En fin, esto se sigue deformando y por supuesto que al final, como veréis, lo localiza. Entonces, al final se acaba convirtiendo en un problema de fractura muy interesante. Como veis, se va produciendo aquí el necking, o sea, que por ahí. Aquí se ha producido ya una grieta a 45 grados en un slip band. Esa grieta se va a empezar a propagar. Cuando llega a la capa de niobio que está aquí, se va a parar y entonces se vuelve, hay un bridging, aquí se vuelve a propagar la grieta y ya llega un momento en que la localización va a ocurrir de este punto a este punto, es puramente cinemática. Y esto es un caso paradigmático de tensión plana, porque la probeta tiene un espesor de 100 nanómetros, o sea que las tensiones perpendiculares tienen que ser 0, por tanto se va a romper a 45, más o menos a 45 grados que se encuentran por ahí. Este tipo de experimentos a nivel nanométrico pues son experimentos que proporcionan una información realmente increíble sobre los mecanismos y ahora estamos pues, empezando a intentar simular todo esto haciendo simulaciones uno a uno que se encuentran por ahí, ¿no? Dentro de esta misma línea de caracterización de materiales nanométricos, pues Álvaro está dirigiendo ahora una tesis basada en esta fibra, que es una fibra hecha por nanotubos de carbono, y lo que están viendo es cómo se encuentran los nanotubos de carbono orientados dentro de la fibra y en función de esa orientación cuáles son las propiedades mecánicas, porque puedes tener desde materiales fibra de carbono muy rígida hasta fibras de carbono que son muy dúctiles, o simplemente, es decir, cómo son las propiedades mecánicas utilizando modelos continuos y teniendo en cuenta que la fibra de nanotubos tiene una estructura jerárquica que se encuentra por ahí. Y finalmente, pues claro, esto de la SRC está muy bien, pero dura una serie de años y luego se acaba. Entonces uno tiene que empezar a pensar
en qué es lo siguiente que va a pedir, ¿no? Entonces, hace poco publiqué un artículo en Science hablando sobre lo que se llama Elastic Strain Engineering, y básicamente los materiales que tienen mayor resistencia mecánica son materiales nanotubos de carbono o de grafeno o agujas de diamante, y con esos uno puede llegar hasta 100 gigapascales, o sea, puede llegar hasta el límite teórico, que es la 10ª parte del límite elástico, o sea, puede llegar a una deformación del 10%. Lo que es interesante es que cuando uno llega a una deformación bastante larga, uno está alterando la estructura electrónica de los materiales. Y cuando una estructura altera la estructura electrónica de los materiales, uno altera sus propiedades químicas. Por lo tanto, lo que aquí hay una posibilidad es para desarrollar nuevos materiales con nuevas propiedades electrónicas, magnéticas o catalíticas, mediante la aplicación de grandes deformaciones. En los materiales bulk esto no es fácil porque en cuanto uno aplica una tensión muy alta hay defectos y aquello se rompe. Cuando uno tiene materiales nanométricos, pues uno sí que puede llegar a esas deformaciones. Y hay algunos casos de convertir materiales paramagnéticos en ferromagnéticos o, por ejemplo, todo aumentar la velocidad de los huecos dentro de los circuitos electrónicos. Y ahora lo que tenemos también son toda una serie de herramientas de DFT, de ab initio, que te permiten de alguna manera predecir cuál es la variación de las propiedades, de manera que, de nuevo, una aproximación experimental y numérica para desarrollar estas nuevas propiedades, pues puede ser algo que si uno luego hace un diagrama con muchas flechas, a lo mejor convence a gente del European Research Council y dan dinero para el futuro. Y esto es todo. Muchas gracias.